¿Cómo están, chicos? Soy su profe de mate y en esta ocasión vamos a resolver operaciones con números racionales. Pero antes tenemos que recordar que para poder resolver operaciones con números racionales, los números racionales, dentro de ellos tenemos las fracciones. También están los números decimales. Pero vamos a ver este ejemplo, en este caso de las fracciones homogéneas, las que pertenecen también a los números racionales. Sabemos que cuando una fracción es homogénea es porque tiene el mismo denominador. Así que, ¿cómo se resuelven las fracciones homogéneas? Ponemos así el mismo denominador, en este caso, como ambos tienen 5 y 5, 3 quintos y 8 quintos, colocamos el mismo denominador, si hacemos la suma. ¿Y qué hacemos con los numeradores? Vamos a sumar 8 más 3, es decir, 3 más 8 nos va a quedar 11. Y hemos resuelto las fracciones homogéneas. ¿Cuáles son estas fracciones? Son aquellas que tienen el mismo denominador. Muy bien, así que la fracción resultante es 11 quintos. Esa sería la respuesta. Tenemos otro ejemplo aquí debajo. La fracción 7 tercios menos 5 tercios. Para resolverla, nos fijamos si los denominadores son iguales. Como los denominadores son iguales, entonces decimos que son fracciones homogéneas. Escribimos el mismo denominador y como aquí la operación es resta, restamos 7 menos 5. 7 menos 5 nos daría como respuesta 2. Así que la fracción resultante sería 2 tercios. Muy bien. ¿Qué hacemos cuando las fracciones son heterogéneas? Bueno, cuando las fracciones son heterogéneas nos podemos dar cuenta porque tienen ellos distinto denominador. Es decir, aquí, por ejemplo, tenemos el 10 y aquí tenemos el 5. ¿Cómo resolvemos las fracciones heterogéneas? Ya que no tienen el mismo denominador. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. En las fracciones heterogéneas utilizamos el mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 10 y 5? El mínimo es 10. ¿Por qué es 10? Porque a más de ser el mayor de los dos, siempre cogemos el mayor y que también puede ser divisible para él mismo y también para el siguiente término. Entonces sería 10 dividido para 10 a 1, 1 multiplicado por 3 nos quedaría 3 mismo, más 10 dividido para 5 a 2, 2 multiplicado por 2 nos quedaría 4. Una vez que ya tenemos hecho esto, sumamos 3 más 4 nos quedaría 7 y colocamos el mismo mínimo común múltiplo, en este caso sería 10, y la respuesta sería 7 décimos. En el siguiente ejercicio tenemos una resta de fracciones. También son heterogéneas. ¿Por qué? Porque tienen distinto denominador. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo lo sacamos multiplicando aquí porque no podemos hacer ninguna división, es decir, el 3 no puede dividirse exactamente para el 2 ni el 2 para el 3. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo lo sacaríamos multiplicando las dos cantidades. Aquí sí pudimos hacerlo, pero acá no podemos. Así que 2 multiplicado por 3, el mínimo sería simplemente 6. ¿Sí? Hubiéramos hecho lo mismo acá, 10 por 5, 50, pero mejor cogimos que solamente el 10, como también era divisible para 5 y para 10, entonces pues simplemente quedó el 10 como mínimo. Aquí, como ninguno de ellos es divisible entre ellos, entonces simplemente multiplicamos 2 por 3, 6. Y decimos, 6 dividido para 2 a 3, 3 por 1 nos va a quedar 3, menos 6 dividido para 3 a 2, 2 por 2 nos quedaría 4. Y restamos 3 menos 4 me quedaría menos un sexto. Colocamos el mismo denominador en la respuesta. Y hemos terminado así con nuestro ejercicio de fracciones heterogéneas. Veamos ahora la multiplicación de fracciones. ¿Qué se hace en la multiplicación de fracciones? Bueno, nosotros sabemos que primero simplificamos, dice aquí, simplificamos si es posible y luego multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador. Pero primero veamos si es que es posible, aquí tenemos tres fracciones, si es posible simplificar. Veamos, ¿qué podemos tomar entre el 5 y el 25? Bueno, podemos tomar la quinta. En este caso sería la quinta de 25 es 5 y la quinta de 5 es 1. ¿Qué podemos tomar entre el 6 y el 9? Podemos tomar la tercera. La tercera es 2 de 6 y la tercera de 9 es 3. ¿Qué podemos tomar ahora de 12? De 12 podemos tomar también la tercera. La tercera es 4
Y la tercera que teníamos aquí, que nos sobró el 3, nos daría 1. Muy bien, ¿qué más podemos tomar aquí? Podemos tomar la quinta. Podemos tomar la quinta. La quinta es 1 de aquí. Y de 35 la quinta es 7. Así que, ¿qué números nos quedaron? ¿Cuáles son los únicos que nos quedaron en los numeradores? En los numeradores nos quedaron de la siguiente manera. Lo he escrito aquí debajo para que ustedes puedan observar mejor qué es lo que nos quedó. ¿Qué nos quedó? Nos quedó menos un medio, porque aquí nos quedó la unidad y aquí debajo está el 2. Entonces menos un medio. ¿Qué me sobró acá? Me sobró aquí la unidad y también aquí la unidad. Entonces quedaría 1 sobre 1. Y también ¿qué me sobró aquí? Me sobró el 7 y el número 4 debajo. Recuerden, para simplificar siempre se simplifica un numerador con un denominador. Una vez que ya hemos terminado con las simplificaciones, resolvemos tal como dice aquí, que hay que multiplicar numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Entonces multipliquemos. Si yo multiplico 1 por 1 y por 7, me va a quedar igual a 7. Y si multiplico los denominadores, 2 por 1, 2 y por 4, 8. 2 por 4 es 8. Y también multiplico los signos. Aquí tengo un negativo y aquí tengo un negativo. Menos por menos me va a dar más. Así que si ustedes desean pueden poner el signo y si no simplemente dejamos la respuesta como 7 octavos. Ahora tenemos un ejercicio de multiplicación de fracciones. Pero en este siguiente ejercicio podemos darnos cuenta que tenemos números decimales, tanto decimales exactos como decimales periódicos. Cuando usted ve un gorrito en la parte superior, eso significa número decimal periódico. Ahora, ¿cómo resolvemos esta operación o esta multiplicación de fracciones? Lo primero que tenemos que hacer antes de resolver la multiplicación de fracciones es convertir todos estos decimales, sea decimal exacto o decimal periódico puro, en fracciones. ¿Y cómo lo hacemos? Yo lo he sacado aquí en la parte de a un ladito para que ustedes puedan observar. Aquí el 3,5 está aquí. El 1,1 con este gorrito en la parte superior está aquí. El 1,23 está aquí con el gorrito. Para que ustedes puedan observar cómo convertimos en cada caso, en cada uno de estos decimales, lo convertimos a fracción. Veamos el primero. Cuando tenemos un decimal exacto, convertir a fracción es muy sencillo. ¿Cómo lo hacemos? Como es un decimal exacto, nosotros simplemente colocamos aquí, ponemos igual a 35 sin la coma decimal, a 35 sobre, como existe un espacio decimal después de la coma, colocamos el número 10. Si hubiera existido dos espacios decimales, es decir, por ejemplo, si hubiéramos tenido 3,54, entonces ahí colocaríamos sobre 100. Y si tuviéramos tres espacios decimales, hubiéramos colocado sobre 1000. Ahora simplifiquemos si es posible. Claro que es posible simplificar. La quinta de 10 nos quedaría 2 y la quinta de 35 nos quedaría 7. Por lo tanto, la fracción resultante ha sido 7 medios. Esta es la respuesta de 3,5, es decir, 7 medios. Veamos ahora las dos otras decimales que tenemos aquí. Esta, como no es decimal, no la vamos a hacer nada, pero esta sí es decimal. Ambos son decimales periódicos puros. Cuando nosotros tenemos en este tipo de decimales que se llaman decimales periódicos puros, no hacemos lo mismo que hicimos con los decimales exactos, no. Lo que vamos a hacer en este momento es convertir a fracción de la siguiente manera. Esta es la forma correcta de convertir a fracción. Colocamos todo el número, igualito, tal y cual como está, sin la coma y sin el gorrito. Le restamos menos el número que no tiene el gorrito. Este número no tiene gorrito, entonces colocamos aquí menos el 1. ¿Sí? Sobre, ya no vamos a colocar sobre el 10, sino sobre el número 9. ¿Sí? Cuando tengamos decimales periódicos puros, ya no utilizamos el 10, sino el número 9. Ahora sí, ¿cuánto nos quedó? Restemos. 11 menos 1 me va a quedar como resultado 10. Y debajo el mismo denominador, en este caso sería 10 novenos. Muy bien, esa sería la respuesta de 1,1 con el gorrito arriba, que significa decimal periódico. Este gorrito acá arriba significa decimal periódico puro. Indica que este 1 se repite varias veces. Veamos el siguiente. ¿Cómo nos quedaría el siguiente?
Cogemos todo, sin la coma, sin el gorrito, sería 123 el número, menos todo lo que no tiene gorrito. ¿Qué número no tiene el gorrito? Aquí tiene el número 12. Estas dos no tienen gorrito, entonces sería menos 12. Sobre, ¿cuántos 9? Bueno, aquí tenemos sobre un solo 9, sería aquí. Y eso es lo que me faltaba de decirles, que también, aparte de decimal periódico puro, existe este decimal que se llama decimal periódico mixto. ¿Cómo se resuelve el decimal periódico mixto? En este espacio, desde la coma hasta aquí, nos va a quedar lo siguiente. Por cada espacio decimal que no tengamos el gorrito y que esté entre la coma y el gorrito, este es un espacio decimal, entonces colocamos un 0. Y ya tenemos para poder resolver. Entonces, este de aquí no sería decimal periódico puro, sino sería decimal periódico mixto. Entonces, ¿cómo nos queda? Ya lo hemos rectificado, ¿no? Aquí ponemos decimal periódico mixto. ¿Por qué le decimos que es mixto? Porque se utiliza tanto el 9 como el 0. De acuerdo a este espacio que tiene el gorrito, utilizamos un 9. Y de acuerdo al espacio que no tiene el gorrito, que también forma parte del decimal, entonces colocamos un 0. Veamos cuánto nos queda. Si restamos 123 menos 12, nos queda 111 sobre 90. Muy bien, ahora que ya tenemos estas dos respuestas, estas tres respuestas diríamos así, es decir, tengo 7 medios, luego lo podemos colocar y ubicar en nuestro ejercicio, ¿verdad? Ya todos convertidos en fracciones. Aunque he hecho un ejemplo más aquí para que ustedes vean cómo se podría hacer este. Este es un también decimal periódico que forma parte del decimal periódico puro, no es mixto. Aquí utilizamos 5 menos la parte no periódica, sería 0, sobre un solo 9. Porque aquí tenemos un espacio con gorrito, entonces sería un solo 9. 5 menos 0 sería 5 y sobre 9. Quedaría 5 novenos nada más, en forma de fracción. Vamos ahora entonces a colocar estas tres respuestas que tenemos en vez de nuestros ejercicios o nuestros decimales. Empezamos. En vez de 3,5, ¿qué nos salió? 7 medios. Entonces coloquemos aquí 7 medios. En forma de fracción, colocamos 10 sobre 14. Esta no tuvimos que hacer nada, es decir, no convertimos a ninguna fracción. Esta ya era fracción. Este sí la convertimos en fracción. ¿Cuánto nos dio? El 1,1 con el gorrito arriba, un decimal periódico puro, 10 novenos. Entonces coloquemos aquí 10 novenos, ¿correcto? 10 novenos, entre paréntesis. Ahora tenemos el de aquí, no le convertimos a fracción, sigue siendo 9 sobre 18, ¿sí? Cerramos el paréntesis, abrimos el paréntesis y este 1,23 que pertenece a los decimales periódicos mixtos, lo hemos convertido en 111 sobre 90. Entonces vamos a colocar aquí 111 sobre 90. Y luego vamos a simplificar si es que es posible. Simplificamos. La séptima nos va a dar 2. La séptima de 14, aquí es 1. Corrigiendo nos quedó entonces la séptima 1, la séptima 2. Podemos simplificar también aquí la novena 1, la novena 1, correcto. Podemos también aquí simplificar la mitad de 2, 1, la mitad de 10, 5, correcto. ¿Qué más podemos hacer? Podemos también aquí simplificar la mitad de 10, 5 y la mitad de 18, 9. Podemos tomar aquí también la quinta. La quinta es 1 y la quinta de 90, 18. ¿Verdad? ¿Qué más podemos tomar? Podemos tomar la tercera de 18, que es 6. Y la tercera de 111. ¿Cuánto es la tercera de 111? 37. Muy bien. Como no tenemos que más simplificar, nos queda en la primera fracción 1 sobre 1, en la segunda fracción 1 medio, en la tercera fracción solamente nos quedó 5 sobre 1, en la cuarta fracción nos queda 1 noveno y en la quinta fracción nos quedó 37 sextos. Ahora, basándonos en el principio de cómo se multiplican las fracciones,
se dice que se multiplican numeradores con numeradores, es decir, todos estos, y denominadores con denominadores. Multipliquemos. 1 por 1, 1 por 5, 5, 5 por 1, 5 y 5 por 37 nos va a quedar 185 de respuesta en el numerador. Y en el denominador vamos a multiplicar. 1 por 2, 2. 2 por 1 es 2. 2 por 9, 18. Y 18 multiplicado por 6 nos va a quedar igual a 108. Y esa sería la respuesta de nuestro ejercicio. Veamos ahora con la división de fracciones. ¿Qué podemos aprender con la división de fracciones? Se cambia, para poder resolver la división de fracciones, se cambia de división a multiplicación. Pero ¿cómo hacemos esto? Vamos invirtiendo la segunda fracción, se realiza haciendo que el numerador pase a ser denominador y viceversa, el denominador pasa a ser numerador. Veamos cómo lo resolvemos aquí en este primer ejercicio. Primero multipliquemos aquí. Menos por menos, más por menos, menos. Entonces me queda la fracción es negativa. Siempre en divisiones también se multiplican los signos. Aquí me quedaría entonces 7 tercios. Y decimos que vamos a cambiar de división a multiplicación. Es decir, vamos a poner aquí un puntito que significa multiplicación e invertimos los roles. El denominador, que es 6, se pasa al numerador y el numerador, que es menos 5, se pasa al denominador. Como es una multiplicación de fracciones, recuerden, los paréntesis o este puntito también indica multiplicación de fracciones. Así que le vamos a poner aquí entre paréntesis para que ustedes puedan observarlo mejor. Muy bien, veamos si es que se puede simplificar algo. Sí se puede. La tercera 1 y la tercera de 6, 2. Ahora multipliquemos entonces. Nos va a quedar 7 por 2, lo que me quedó sería 14. Eso sería numerador con numerador. Y denominador que me quedó aquí, 1. Y el denominador acá que es 5. 1 por 5 me va a quedar 5. Multiplicamos los signos. Menos por el menos de aquí sería positivo. Y nos va a quedar la respuesta 14 quintos. Muy bien, veamos ahora cómo hacemos el último ejercicio de acá. Para poder resolver esta división, recuerden que para poder hacer una división de fracciones, tenemos que tener también en forma de fracción este 1,3 con el gorrito arriba. Yo ya había explicado cómo se resuelve este número decimal. Este decimal se llama decimal periódico puro. Así que, ¿cómo se resuelve un decimal periódico puro? Colocamos el número, todo el número, es decir, número 13, sin la coma, sin el gorrito, es decir, 13, menos el número que no tiene el gorrito, es decir, 1. Hacemos la raya de fracción y debajo colocamos, por este espacio decimal que tiene el gorrito, colocamos un 9. Y restamos 13 menos 1 me quedaría 12 novenos, ¿verdad? 12 novenos. Y lo simplificamos si es posible. ¿Qué podemos tomar de 12 y de 9? Podemos tomar la tercera. ¿Cuánto me queda la tercera? La tercera de 12 es 4 y la tercera de 9 es 3. Así que me ha quedado 4 tercios. Veamos cómo nos queda ahora en el ejercicio. Vamos a colocar nuevamente 2 quintos que tenemos aquí. 2 quintos dividido. Y ya no vamos a poner 1,3 con el gorrito, sino simplemente 4 tercios. Ahora vamos a invertir, vamos a cambiar solo la segunda fracción y nos va a quedar 2 quintos. Cambiamos de división a multiplicación e invertimos, pero cuando hacemos esto de cambiar de división a multiplicación, invertimos la segunda fracción. El denominador 3 pasa a ser numerador y el numerador 4 pasa a ser denominador. Si es que se puede simplificar, simplificamos, y si no, multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador. Aquí sí se puede simplificar. La mitad de 2 es 1, la mitad de 4 es 2. Ya no podemos simplificar nada más. Así que veamos cuánto nos queda aquí. Si yo digo que me quedó aquí 1 en el numerador multiplicado por 3, me va a quedar 3 mismo. Y si yo tengo el 5 aquí multiplicado por el 2, denominador con denominador sería 10.
Y esta sería la respuesta de la división de fracciones. Nos quedó como respuesta 3/10. Muy bien, chicos, espero que les ayude, comenten, compartan y pues nos veremos en una próxima con más videos del profesor de mate.